Hola, un gusto saludarles como siempre y desde siempre. En esta ocasión vamos a repasar un poco lo que se trata la dinámica en el área de la física. La dinámica quiere decir movimiento elemental, movimiento en sí. Y aquí es donde entra la segunda ley de Newton, que es igual y dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Recordemos cuál es la diferencia con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se refiere a la estática, un sistema que se mantiene en equilibrio sin movimiento. Primera ley de Newton. Y para que suceda eso, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Segunda ley de Newton, movimiento. Por lo tanto, fuerza es igual a masa por aceleración. Obviamente, en la segunda ley sucederá que necesitamos argumentos de la primera. Se conjugan, pero téngalo claro la diferencia entre la primera ley, estática, quieto, no se mueve un sistema. La segunda ley de Newton, movimiento. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este punto de la física, ahora sí, me permito sugerirle que si no domina el despeje de fórmulas, debe tenerlo claro elementalmente. De igual manera, sistemas de ecuaciones lineales para que se pueda desenvolver en esta área sin inconvenientes. No debe dominarlas, pero sí saberlas ejecutar elementalmente. Si usted no recuerda, le permito indicarle que tenemos el video 23, 24 y 25 de despeje de fórmulas en física y en cualquier área. De igual manera, en el video 3, 6 y 7 tenemos sistemas de ecuaciones lineales, cómo resolverlas. Ahora bien, antes de empezar lo de este tema, permítame unas elementales aclaraciones que lo vamos a hacer en este lado derecho. Cuando usted tiene velocidad constante, eso implica que la aceleración es igual a 0. Recuerde eso. Esto es en dinámica y esto también funciona en el movimiento rectilíneo uniforme cuando le dice un móvil avanza con velocidad constante. Eso ya es un dato importantísimo para usted, que la aceleración es igual a 0. En esta ley, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa multiplicado por 0, en este caso cuando la velocidad es constante, la fuerza es 0 para este caso. Permítame indicarle, dejemos por un momento aparte el literal del ejercicio. Vamos a hacer esta parte que es importante que lo comprenda para todo su desarrollo de la física en lo que se refiere a dinámica, para lo cual vamos a desarrollar solamente trigonometría, conceptos básicos. Este es un bloque, es un ladrillo, es una caja, lo que usted quiera. Tiene 10 kilogramos de masa. La masa es distinto al peso. Peso es masa por gravedad. ¿De acuerdo? Esto dice masa, 10 kilogramos. Si existe una pendiente, obviamente la tendencia del movimiento será hacia abajo. Hacia donde es la tendencia del movimiento, lo tomamos como positivo. Fuerzas contrarias al movimiento serán negativas. ¿De acuerdo? Este bloque vamos a suponer que este plano inclinado lo colocamos de manera horizontal. ¿Sí? Entonces tenemos un componente en X,
un componente en Y y el vector, que para este caso es el peso, W o la P, la sigla que usted quiera denominar. Recuerde siempre que los vectores, los componentes de un vector son ortogonales, es decir, forman 90 grados, triángulos, rectángulos. Siempre los vectores de esa manera. Es decir, aquí se forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto está aquí. Acá se forma un triángulo rectángulo, ángulo recto está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a decir que nuevamente tiene una inclinación de 60 grados. Vamos con este. Pero primero solamente los vectores, Tenemos la componente en X, la componente en Y el peso. Vuelvo y repito, son ortogonales, entonces se forman dos triángulos rectángulos. ¿De dónde sucede que este ángulo es igual a este? Vamos a ver, por favor, téngale claro porque esto le va a servir para todo. Este es el peso. Es perpendicular, es vertical hacia el centro de la Tierra, por la gravedad. Por lo tanto, si es perpendicular, forma un triángulo rectángulo aquí. ¿Cuál es el triángulo rectángulo que se forma? Este punto y este punto. Si este es 90 grados, este es 60. Por lo tanto, este ángulo de aquí vale 30 grados. ¿Sí? Ahora, este de aquí con este opuestos por el vértice. Recuerde nuevamente, se forman triángulos rectángulos en los componentes del vector. Por lo tanto, este, en su paso, se forma un triángulo rectángulo aquí. Si este vale 30, entonces en este triángulo rectángulo pequeño, este ángulo es de 60 grados. De ahí sucede que este ángulo de 60 grados es igual a este de 60 grados. Importantísimo. En esto es casi parte de mucho o todo o bastante de la dinámica. Como siempre debemos determinar ángulos para proceder a senos y cosenos. ¿De acuerdo? Vamos a coger este triángulo acá y le bajamos. Triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto, 60, 30. El peso, componente en Y este de acá es el mismo componente en X. Trigonometría. El seno de 60, a ver, la hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo recto. Entonces, hipotenusa, el peso. ¿De acuerdo? El seno de 60 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es de aquí que la componente en X para los vectores es el seno. Cateto opuesto, seno, cateto opuesto, Bx sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente al ángulo, WY. Componente en Y, coseno de 60 adyacente, WY sobre hipotenusa. De ahí nace todo el resto. Recuerde, por favor, componente en X, seno, componente en Y, coseno. De aquí sale
todo el resto. Esto no es física, esto es trigonometría básica. Muy bien, ahora sí vamos con el ejercicio. Vamos con el ejercicio, ahora sí. Si no se me lee, mi letra no se entiende, les leo. Un bloque de 10 kilogramos de masa se suelta sobre el plano inclinado con un ángulo alfa de 60 grados a una altura de 18 metros. El coeficiente de rozamiento es nu igual a 0,5. Calcular la aceleración del bloque y la velocidad final. ¿De acuerdo? Lo que está en negro es el ejercicio. Lo que está en rojo es lo que yo hice, es lo que usted debe hacer para resolver el ejercicio, en base a lo que analizamos en el lado derecho. Es decir, este bloque tiene un peso hacia el centro de la Tierra por gravedad, que es W. Es un vector. Y un vector tiene su componente en X, un componente en Y. Este ángulo de 60 es este de 60, por lo demostrado. El movimiento es hacia abajo. Recuerde, el movimiento hacia abajo, hacia la derecha, positivo. Su componente es Wx. Siempre existe una fuerza en contra del movimiento. Esa es la fuerza de rozamiento. Si el movimiento es para la derecha, para la izquierda. Si es que es para abajo, para arriba. Y la normal es la que se opone al componente del peso en Y. Ojo, esto es normal, la normal que se dice, no es Newton, que es una unidad de peso que también se lo coloca como N. Siendo esta la situación, ahora sí vamos a resolver. El peso es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Masa por gravedad, esto es igual a 10, dato, masa por la gravedad, que es 9.8. Esto es 98 newtons. ¿Pero de dónde salen newtons? Si usted ya sabe y tiene en orden las unidades, no hace falta ponerla acá, a menos que la persona que le esté compartiendo la cátedra le diga que ponga aquí. Aquí, la masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundos, estas unidades es igual a newton. Por lo tanto, el peso es 98 newton. Calculado el peso. Ahora vamos a calcular un componente en X. Es W seno de teta. Entonces, Wx es igual. W, el peso, 98, por el seno. Recuerde usted, el componente en X es seno, por lo descrito, 98 seno de 60. Por lo tanto, el componente en X del peso es 94,87 newtons. ¿Sí? Perdón. Tenemos el componente en X y ahora vamos a ver el componente en Y. Es el mismo proceso, solamente con coseno. W, 98, estos son newtons, ¿no? Coseno de 60, no tiene unidades, por lo tanto no sale newtons. El componente en Y es igual a 49 newtons. Esto usted tiene que calcularlo de ley, y si usted hace en una forma ordenada, mejor. De esto ya tiene el dato. Ahora, ¿qué resulta? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el movimiento es en el eje del plano. El movimiento no es hacia arriba. El bloque no está saltando. Se queda quieto en el eje y mueve. Pero obviamente
existe la componente del peso, pero no provoca un movimiento. Es por eso que la fuerza en Y es igual a 0. ¿Qué tenemos componente en Y? La normal en un eje positivo, menos en el mismo eje el componente en Y. Y esto es igual a 0. Vuelvo y repito, porque el movimiento no es en el eje Y. El movimiento es en este eje X. Y aquí resulta que la normal es igual al componente en Y. Y de aquí resulta que es importante tener listos estos datos. Por lo tanto, la normal es el componente en Y. Y esto es igual a 49 newtons. ¿Para qué nos sirve la normal? La fuerza de rozamiento, que al igual le vamos a utilizar, es igual a nu por la normal. Nu, dato, 0.25. A ver, perdón, es 0.5. 0.5. Dato, por 49, que es la normal. La fuerza de rozamiento tenemos que es igual a 24.5 newtons. Ahora, el movimiento es en este eje. Por lo tanto, segunda ley de Newton, ahora recién entra la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero vamos a ver a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X. El sentido del movimiento positivo, Wx, menos la fuerza de rozamiento, siempre opuesto al movimiento. Esto es igual a masa por aceleración. Y aquí despejamos la aceleración. Vuelvo y repito la sugerencia, revise los videos anteriores de despeje, porque aquí ya no se van a detener, no le van a explicar cómo despejar, porque ahora estamos en dinámica. Entonces la aceleración resulta que es igual a Wx menos Fr sobre la masa. Wx, ya calculamos al inicio, 84,87 menos la fuerza de rozamiento, 24,5 sobre la masa 10. Y resulta que la aceleración es igual a 6.04 metros sobre segundo al cuadrado. Una observación nuevamente, si es que la persona que le colabora desde este lado de la pantalla no le indica que ponga todas las unidades, haga solamente con los números y usted ya sabe las unidades correspondientes. Aceleración siempre metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad metros sobre segundo al cuadrado. Y estaría la respuesta A. ¿Sí? Vamos con la respuesta B. La velocidad final. Usted tal vez diga, ¿y ahora qué tiene que ver velocidades en esta clase de ejercicios? Pues, sí. Este bloque tiene movimiento y al tener movimiento tiene una velocidad y todos los componentes, ahora usted debe recordar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es una recta, este es el bloque, se está moviendo sobre la recta. Ahora vamos a ver la literatura. Dice, un bloque de 10 kilogramos, la palabrita clave está aquí. Se suelta. Se suelta. Usted cuando coge algo, suelta. Por lo tanto, velocidad inicial 0. Dato importantísimo. Gracias a lo que está en verde se suelta, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Ahora,
Vamos a recordar la fórmula que vamos a necesitar. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. ¿De acuerdo? 2 aceleraciones por distancia. Pero aquí nos dice que la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 2 aceleraciones por distancia. Aceleración ya tenemos, calculamos. Nos falta la distancia. ¿De dónde sacamos la distancia? Permítanme borrar esto que ya no tenemos, si cabe la expresión, claro. ¿Cuál es la distancia? Ojo, nos dice la velocidad final. Por lo tanto, debemos calcular esta distancia ¿De dónde calculamos? Tenemos ángulo, este es un triángulo rectángulo, Pitágoras. Recuerde usted, y por si acaso, las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas se utiliza solamente para triángulos rectángulos. Para todo el resto de triángulos utilizamos ley de senos y cosenos. Vamos a ver, entonces, el seno, ¿sí? Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto 18 sobre hipotenusa. 18 sobre D. Entonces la distancia va a ser igual a 18 por el seno de 60 grados. La distancia es igual a... ¿Cuánto es la distancia? 20.78. ¿Sí? Aquí dice metros. Metros. Entonces acá la distancia es en metros. Ahora para la velocidad final reemplazamos acá. Ojo, que es velocidad al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, esto es igual a 2. Aceleración, 604. Por la distancia, 20.78. La velocidad final, esto es igual. Ahora sí, a raíz cuadrada, esto es al cuadrado, recuerde usted. La raíz cuadrada de esto que está acá, y tenemos que la velocidad final es igual a 15.8 metros por segundo. Resuelto el ejercicio, aceleración, velocidad final. ¿De acuerdo? Lo que respecta a dinámica, se utiliza bastante planos inclinados. Se utiliza bastante, no siempre. Pero también ya haremos ejercicios en los cuales se utilizan sistemas de poleas. Movimiento, peso, entra segunda ley de Newton. Un gusto saludarles, hasta el próximo video. Un abrazo.